Sí, bueno, me llamo Gon Ramos. Digamos, mi trayectoria empezó en el mundo de la interpretación, de ahí pasé a la dirección, de la dramaturgia, y bueno, en ese como cúmulo de intereses, ahora estoy por graduarme en filosofía en la Complutense. Es un poco como una salida así teórica. Eh, y fue un poco un camino natural de empezar, bueno, empecé la improvisación en el mundo de la impro, y ahí empecé a conocer como a gente que estaba estudiando la RESAD, que estaba como más profesionalizada, ¿no? En el mundo de la interpretación, y fue que me empecé a interesar. Eh, y eso llevó a querer dirigir mis propias investigaciones con actores, y de ahí pues en eso empezó a surgir la cuestión de la escritura, no como algo, digamos, demasiado consciente de quiero escribir mi obra, sino en la propia dirección de actores, al tener que hacer un proceso y decir, bueno, estaría bien poder generar material, ahí fue que empezó a surgir todo el mundo de, ¿y si escribiera yo un monólogo para esto? ¿Y si reformulara yo esto que ha pasado? Y a partir de ahí fue que empezó el mundo de la escritura como a coger como cuerpo en mí, ¿no? Por así decirlo. Pues es que yo estaba estudiando biología en la Complutense, como todo muy formalito, ¿no? muy científico, muy académico, voy de casa a la facultad, leo y tal, y me voy. Y de repente, pues en la Facultad de Telecomunicaciones, que está ahí muy pegada a la de biología en la Complutense, bueno, pues yo había ido a un par de reuniones de teatro por una pareja que tenía, y apareció el famoso Migueliño, que si me está viendo le mando un abrazo, que era representante del grupo de impro de ahí de Teleco, y de repente yo fui un día, entré en pánico total porque dije, esto no es para mí, o sea, esto es inconcebible, pero fui al viernes siguiente y me fui soltando, y de repente descubrí un mundo que tenía que ver pues con no ir a clase a estudiar, digamos, a asimilar conceptos, ¿no? Sino un mundo de expresión, ¿no? Del presente de la escena, de repente atravesar la vulnerabilidad y de repente sentirte creador, ¿no? Sentir que estabas generando material, y que podías llegar a un público y que eso generaba cosas, ¿no? O sea, como una cuestión mucho más emocional, por así decirlo. Eh, entonces, como que fue eso, fue que en el mundo de la universidad de repente se me atravesó como esa posibilidad, y cogí la senda. Sí, sí, cogí la senda. Pues fíjate, es que creo que tiene que ver con el proyecto, que afortunadamente no hay alguno en el que diga yo, haga lo que haga, realmente lo que más me gusta es esto. O sea, me puedo sentir infinitamente realizado escribiendo, dirigiendo, actuando, si en el proyecto estoy en esas condiciones, ¿no? O sea, no hay nada en lo que diga yo soy más esto. Ahora, por ejemplo, hace más tiempo que no actúo, también el mundo de la pandemia y de un poco un retraimiento físico, pero bueno, lo que más he hecho ha sido escribir últimamente, y me siento muy realizado escribiendo, pero digamos, cuando dirija, espero que dentro de poco actúe y demás, es como una contingencia del propio proyecto, o sea que están como en un nivel muy alto todos, ¿no? Y muy interrelacionados además. Es verdad que no tiendo o sea, como a pensar o a plantear de antemano, sino que es como en la propia ocupación de escribir, es donde voy viendo esas preocupaciones que tienen que ver pues, con el momento vital en el que estoy, ¿no? Pero sí que, yendo un poco para atrás y mirando mis trabajos, creo que hay una línea que tiene que ver como con los vínculos familiares. Hay algo ahí de los vínculos familiares que digo yo, ¿y esto por qué es que me ha preocupado tanto? ¿No? Como que son cosas que me va viniendo a raíz de revisar lo que he hecho, ¿no? Los vínculos familiares, la búsqueda un poco de la identidad personal, de los procesos de maduración, ¿no? De los procesos de cambio grandes como en la vida, en los pasos de una edad a otra, por así decirlo, ¿no? Pero no es algo que yo quiera imprimir, que diga voy a escribir una obra sobre el paso del adolescente, no. Pero sí que tiene que ver mucho creo que o sea, hay algo en mis obras que sí que hay un componente que tiene que ver con un duelo, como con superar un duelo, con hacer como con atravesar un umbral más o menos doloroso, para hacer un duelo con un momento de la vida a otro. Y creo que es algo que está presente en todo lo que he escrito. Creo que tiene que ver hay algo de eso, sí.
está casi finalizada y un poco en esta línea empecé a escribir como por relacionarme con la escritura en un momento de la pandemia y demás, ¿no? Y poco a poco ha ido surgiendo como un intento de reconstrucción de una figura familiar. O sea, aparece también la idea de cómo poder hacer el duelo en la propia escritura o el duelo en el lenguaje de una figura que no está, ¿no? Digamos, cómo poder recomponer una figura que no está a través del lenguaje, de escribirla, reinventarla, ¿no? Al final es un juego de espejos, ¿no? Y cómo el lenguaje llega hasta donde llega, ¿no? Porque al final sería mejor callarse y que eso ocurriera, pero ya no es posible, ¿no? Entonces, cómo el lenguaje puede llegar hasta un punto, ¿no? Entonces, bueno, ha habido como toda esta idea de cómo alguien trata de reconstruir vínculos familiares en general a través de la propia escritura y cómo puede pasar página de su propia vida en la escritura y ver si eso es posible o no y qué núcleos se ponen en movimiento cuando uno hace eso, ¿no? Digamos, ha sido como un juego también de espejos para mí en ese proceso en el que estaba, ¿no? De decir, hasta qué punto la escritura a mí me puede satisfacer el no estar pudiendo salir, ¿no? A lo mejor, o no estar pudiendo hacer otro tipo de cosas y como que eso dio un salto como más sí, cualitativo al tema de los duelos a un nivel más alto, por así decirlo, de los duelos familiares, ¿no? Del fallecimiento de un familiar, cómo poder traerlo o cómo poder hacer presente eso que no está, ¿no? Entonces, bueno, es como esa idea que está ahí, ¿no? Pero concretada en la vida de una persona en concreto, ¿no? No es tanto un ensayo, sino que sí que está puesto en movimiento en ese tipo. Pues creo que tiene que ver con esto, con que vine a unos salones de libro teatral y demás y dije, ostras, esto es muy interesante, muy importante, ¿no? Y también desde que estoy vinculado, ¿no? Pues todas las informaciones que llegan, ¿no? Las propuestas, las reuniones, cómo poder seguir haciendo comunidad, me parece que es muy importante. Entonces, pues fue un poco eso, intentar involucrarme y apoyar a la vez un proyecto que pueda poner coto como al descontrol en el que podemos estar viviendo, ¿no? Y de repente poner la escritura teatral como en un lugar central, ¿no? Que creo que es muy importante. Vaya temazo. Claro, es que, bueno, inevitablemente sale el tema que sale, ¿no? De Santa Teresa y de Paco. Es muy violento, es muy desagradable, ¿no? Es decir, si ya de por sí todo proceso de selección artístico conlleva una ideología, ¿no? Aunque esté larvada o más o menos explícita, por la que uno tiene que ir pasando, que al final también del proceso, cuando ya todos los filtros económicos, ¿no? Sociales, artísticos están pasados, están cumplidos, hay un acuerdo, que de repente haya como un pacto de silencio extrañísimo en el que todo se desmorona, ¿no? Y no hay explicaciones y está como, bueno, esto es así y como ha sido y como será, ¿no? Es muy tremendo. Además, claro, en el caso de los autores, y por hablar de Paco, ¿no? Que la vida se sustenta en los derechos de autor, ¿no? Y o en el premio que te puedan dar, ¿no? Pero que si te quitan eso, no, o sea, digo, no hay actividad, o sea, no es novelista. O sea, puedes publicarlo y ganar un rédito, pero todos sabemos que el rédito que puede dar una obra de teatro publicada no tiene nada que ver con el de otros tipos de plasmación, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es un momento muy terrible, pero que yo nunca había vivido algo así, o al menos de manera tan consciente, también quizá por el tiempo que llevo en la profesión, y de repente pues que se esté hablando tanto me parece muy poderoso. Sí. Claro, pues Luis Sorolla, gran actor, director y autor, que de hecho tiene publicado la traducción de Un roble de Tim Crouch, una obra con la que le estuvo representando y que, de hecho, que, si no me equivoco, ahora mismo estará haciendo los precursores en el umbral de primavera en estos tiempos y tiene proyectos bueno, que está como cocinando y, vamos, me consta que es o sea, él como creador tiene una inteligencia, una lucidez y una imaginación muy desbordantes. Entonces, él es una de las personas que para mí es como que digo,
si yo tuviera que mirar a alguien, ¿no? Miraría a Luis Sorolla, sí, sí.